Bien, hemos vuelto, ¿no? Y mientras el resto lo hace, resumamos lo que hemos visto hasta el momento. Hemos dicho que, bueno, al margen de que los datos, ¿no? Identifican siempre el elemento, la variable y las observaciones, también vienen expresadas al utilizar una escala de medición. Y que estas escalas pueden ser escala nominal, ordinal, particularmente si hablas de datos categóricos o cualitativos, decíamos, ¿no? Donde una escala nominal simplemente nos muestra etiquetas o nombres. Y la escala ordinal, basada también en la nominal, con etiquetas o nombres, adicionalmente nos muestra que el orden o la clasificación es significativo, ¿no? Primero, quién es segundo, etcétera, ¿no? O qué etiqueta o categoría es la mayoritaria, la minoritaria, etcétera. Luego las dos escalas siguientes son la de intervalo y de razón. Particularmente hemos dicho propias de datos cuantitativos, ¿no? Que generalmente en el caso de intervalo expresan, pues, ¿no? Generalmente una unidad de medición, ¿sí? Física, química, temporal, etcétera. Y que obviamente maneja datos siempre numéricos, dice, ¿no? O cuantitativos, como vamos a ver. La escala de razón basada en la escala de intervalo utiliza, ¿no? Resultados o registros anteriores para, por ejemplo, relacionar dos valores, comparar, establecer alguna operación asociada a ellos, ¿no? Diferencias, razones, etcétera. Y en ese sentido decíamos, a través de la identificación de la escala utilizada en el dato, uno se puede dar cuenta de qué tipo de dato está pues analizando. Si son datos categóricos o si son datos cuantitativos. Un dato categórico básicamente expresa, dice, ¿no ve? Categorías específicas. Si te dicen sí, no, la categoría no, la categoría sí, entran dentro, por ejemplo, de lo que significa una etiqueta o nombre para una respuesta. Y son considerados datos categóricos. Y como ven, generalmente expresados en escalas nominales u ordinales. Decíamos, ¿no? De los siguientes productos, ¿cuáles evita usted más para controlar su peso? ¿No? Dices gaseosas, color celeste, chocolates, color rosado, masas y harinas procesadas, color verde, bebidas alcohólicas, color amarillo. Entonces, como ves, aquí cada tipo de comida evitada para controlar el peso, sí, es una categoría o nombre. Pero en este caso está utilizando una escala ordinal. ¿Por qué? Porque te muestra cuál es la comida más evitada para controlar el peso, ¿no? Dice gaseosas regulares en la América Latina, ¿no? Y la menos controlada, las bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, se está usando una escala ordinal en este caso. Entonces, este es un dato categórico también. ¿Sí? En una hoja de respuestas, ¿no? Donde hay, por ejemplo, seleccionar incisos, ¿no? A, B, C, D. Al final, si se hace una estadística de cuántas Cs o Bs has tú encerrado, estás hablando también de escalas ordinales, obviamente, y datos categóricos, nuevamente. Los datos cuantitativos, por su parte, que hemos dicho están restringidos a escalas de intervalo o escala de razón, usan valores netamente numéricos. Si, por ejemplo, en Bolivia se hace una medición, ¿no? De la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto real, ¿sí? En términos porcentuales, ¿sí? Tendremos, ¿sí? Por ejemplo, desde el año 85, dice, ¿no? Perdón, 97 hasta el año 2014, un sinfín de tasas, ¿sí? De crecimiento del PIB real. Cada una de ellas, por ejemplo, estarán enmarcadas dentro de un intervalo, ¿sí? Y podrán expresar, en este caso, una escala denominada de intervalo, o si se utilizan, ¿no? Para comparar uno respecto del otro, una escala de razón. Como dice claramente, las variables categóricas incluyen datos categóricos, entre paréntesis, cualitativos. Y una variable cuantitativa, sí, solamente hace referencia a datos cuantitativos o numéricos, como lo conocemos. El análisis estadístico apropiado para una variable depende, pues, ¿no? De su identificación correcta
y de, obviamente, la expresión adecuada que hagas de la misma, por ejemplo, a través del uso de una escala de medición acorde. Generalmente, las variables o datos categóricos establecen un análisis estadístico algo limitado. Como vamos a ver en siguientes temas, cuando las variables o datos son cualitativos, bueno, vas a tener algunas metodologías de resumen, análisis e interpretación, pero estas van a ser limitadas. Vamos a contar el número de observaciones, calcular proporciones, porcentajes, etcétera. Pero si es cuantitativa, se pueden usar, pues, ¿no? Muchas veces resultados, operaciones numéricos, de cálculo, etcétera, con resultados significativos u obviamente con aplicaciones numérico-estadísticas más avanzadas. Eso obviamente hace referencia a áreas de conocimiento de estadístico que incluso pueden encontrarse en métodos 2, pero que son exclusivamente de datos cuantitativos o variables cuantitativas. ¿Está bien? ¿Está claro hasta ahí? Bueno, ahora, ¿qué más podemos hablar de los datos? Pues, ¿no? Los datos también tienen cierta clasificación de acuerdo, ¿sí? A si estos son datos de cortes transversal o series de tiempo. ¿A qué me refiero con eso, no? Y vamos a acabar esta partecita de forma directa y sencilla. Vamos a dar algunos ejemplos y yo creo que el día sábado, si bien ya tengamos más acceso a Moodle en general, y si no lo voy a colocar para todos, les voy a colocar ya una pequeña actividad en base a este primer tema, ya que ya lo tienen, se supone, en diapositivas y texto. Los datos, obviamente, pueden ser expresados de dos formas, ¿no? En términos de colección. En datos de cortes transversal o datos de series de tiempo. Los datos de cortes transversal se supone son reunidos o recabados en el mismo momento, o al menos casi al mismo tiempo. Cuando ustedes han visto en el ejemplo del Pokémon Go, se ha averiguado la edad, cuánto gastaba, el sexo del usuario que tiene una cuenta de Pokémon Go, los datos son recabados en el mismo momento, ¿no? Generalmente, cuando te aplican una encuesta o cuestionario, están recogiendo datos de corte transversal en un mismo momento en el tiempo. Los datos de series de tiempo o series temporales son recabados, dice, a lo largo de varios periodos. Y estos periodos, obviamente, generalmente pueden ser mensuales, semanales, trimestrales, etcétera, anuales, o como tú quieras verlo. Generalmente son propios de publicaciones de negocios y economía, ¿no? Por eso se llaman series temporales y ayudan a comprender lo que ocurrió en el pasado, identificar tendencia en el tiempo y proyectar muchas veces niveles futuros. Si tú ves este cuadro, es un cuadro donde hay información estadística porque se está mostrando los ingresos por hidrocarburos del año 2005 al año 2016 en millones de bolivianos. En color anaranjado, las regalías por hidrocarburos y de este, obviamente, en azul, el porcentaje de IDH. Como ven, desde el año 2005 hasta el año 2015, los ingresos por hidrocarburos, fruto de la nacionalización, etcétera, han aumentado enormemente, ¿no? Algunos años más que otros. Algunos años han registrado caídas, ¿no? Fruto de recesiones económicas, etcétera. Pero lo que tú ves claramente es que la información, ¿no? De, por ejemplo, el ingreso por hidrocarburo de tal año, ¿sí? Desglosado en IDH y en regalías, está expresado para cada año expresado del 2005, decíamos, hasta el 2016. Entonces, estos datos vienen expresados como una serie temporal, ¿sí? Serie temporal. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos hablar de las características generales de los datos, ¿ya? A ver, veamos. Aquí dice inversión privada e inversión pública como porcentaje del PIB, ¿sí? Obviamente, el monto total, la suma de la barra roja y la barra celeste. Pero los colores celeste y rojo nos muestran qué parte de esta inversión es privada y qué parte de la inversión total es pública, ¿sí? Lo que vemos ahí es una comparativa, dice, entre Bolivia y algunas economías, ¿sí? De la región y del mundo también. Ahora bien, a ver, la pregunta va directamente para Alfredo Aruquipa. Habilítame tu micrófono, por favor, Alfredo. Sí, licenciado. Listo. Alfredo, disculpa, te quiero hacer una consulta.
Has visto, ¿no? Por ejemplo, los datos, de acuerdo al momento en que son recabados, se clasifican en datos de corte transversal o datos de series de tiempo, ¿no? ¿Te ha quedado claro? Sí, Ya. Te estoy mostrando esta tabla, no sé si me la estás viendo bien. sí la estoy viendo. Ya, ok. Dice inversión privada e inversión pública como porcentaje del PIB, dice, ¿no? En varias economías de América Latina y el mundo y comparativas con Bolivia, dice, ¿no? Estos datos son de corte transversal o de serie de tiempo. ¿Qué me dirías tú? Eh, Series de tiempo. A ver, ¿por qué son series temporales? Como dice su definición, Porque, dale, dale. porque son recabados a, ¿cómo decirlo?, a finales de año. De todo un año son sus porcentajes, lo que va invirtiendo, ya sería la privada o el gobierno mismo. Ya, mira, la definición de datos de series temporales dice recabadas a lo largo de varios periodos, ¿sí? Así, Obviamente eso. tiene que haber más de un periodo de análisis, ¿no? De la información. El título del cuadro claramente dice inversión privada e inversión pública como porcentaje del Producto Interno Bruto, año 2014. Los datos tú dices, no bien, inversión pública, inversión privada de cada país o región a nivel mundial, ¿son de qué año? Solo del 2014. 14. Entonces, solo están dados en un momento dado. Entonces, ¿de qué serían los datos? Entonces sería corte transversal, Corte sería. transversal, sí, sí. Estabas expresando bien la definición, pero te has confundido, creo, ¿no? Al dar tu respuesta. ¿Está El bien? año. Sí, sí. Sí, Te queda claro, pero ¿no ve? Ya. sí, licenciado. Muy bien, gracias. Ahorita vamos a ponerte tus puntitos. Eres Alfredo, ¿no ve? Sí, Alfredo Aruquipa. Ya te voy a registrar enseguida en mi chat, ¿ya? Bien, perfecto. Gracias, Alfredo. Tenemos otro ejemplito. A ver, dice clima de inversión, dice, ¿no? Distancia al mejor, años 2010 al 2016. Y con curvas de varios colores tienes a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Argentina. Obviamente el clima de inversión, de acuerdo a este índice, obviamente es mayor o más propicio en curvas que están más arriba. Por ejemplo, Celeste Chile, ¿no? Supuestamente tiene el mejor clima de inversión. Por ahí también está Perú, que es la línea anaranjada segmentada. Colombia, podríamos decir que este celeste es un correspondiente a Argentina. Brasil está en verde. Y como ven, Bolivia hasta el año 2016, y obviamente, ¿no? En estos últimos años más, aún tendrá un clima de inversión bastante bajo, ¿no? Bastante malo en términos de índice. Y su distancia al mejor, gráficamente, será cada vez más grande, ¿no? A ver, entonces, ya nos respondió Alfredo. A ver, Wendy Rioja, mira estos datos y dime si esto es de corte transversal o serie de tiempo. ¿Yo puedo responder, Lice? ¿Eres Wendy? No. ¿Y dónde está Wendy? Quiero ver si está ahí. Un ratito, por favor. Porque eso es lo malo, ¿no? De la educación virtual. Virtualmente también están ahí. Wendy Rioja no está, ¿no? O sea, ha dejado conectado su teléfono nomás, ¿no? O su computador. Y a ver, vamos a guardar aquí. Entonces, Alfredo Aruquipa tiene pues sus 20 puntitos. Ya. Wendy Rioja. Listo la pregunta. Lice, creo que está un poco mal el internet de Wendy. Ya justo, ¿no? Pero si está conectada, me podría responder por el chat, ¿no ve? También. Sí, aquí estoy, ¿no? No sé. ¿Por qué recién ha escrito Dani Laime Conde su nombre? Recién ingresado. Y si no lo escribí en la anterior sesión, me olvidé, estaba presente. Ah, ya, ya. Tienes que escribir ya. Igual no se te preocupes, esto se hace. Lice, perdón, eso tampoco sabía, eso estaba esperando para no cortarle. Tenemos que escribir en esta sesión más nuestro No, no, nombre. no. Si has escrito en la primera ya se llamó la lista. Ah, ya, está bien.
Muchas No te gracias. preocupes. Ahora, ¿quién me decía que yo puedo responder? Por favor. Yo, ¿Tu nombre? Natalie Arce. Natalie Arce, a ver, dale, miramos el cuadro y vemos. ¿Qué escala de medición? Perdón, ¿es un dato que proviene de corte transversal o series de tiempo? Series de tiempo, por lo que nos indicó, es en periodos, ¿verdad? Y podemos observar que están en años 2010 hasta Sí, 2016. sí, sí. La información ha sido recogida en varios momentos a lo largo del tiempo, ¿no ve? Ya. Ahora, me olvidaba preguntar a tu compañero Alfredo, pero a partir de este mismo cuadro podemos identificar varias cositas. A ver, viendo el cuadro y la información, eh, dime tú también. Vamos a aprovechar tu participación, Natalie. ¿Qué tipo de datos crees que son estos? ¿Categóricos o cuantitativos? O sea, Cuantitativo. se está midiendo el clima de inversión. Ujú. Como ves, Cuantitativo. está expresado a través de un índice, ¿no? Y ese índice tiene, pues, ¿no? Valores. Entonces, ¿tú dirías que Numéricos. estos datos categóricos o cuantitativos? Cuantitativos. Cuantitativos, ¿no? Porque el clima de inversión se registra a partir de un número. Ahora, Exacto. que midas de varios países, obviamente eso hace que estás utilizando varios elementos, ¿no ve? A partir de lo cual extraes la información. Sí. Si yo te preguntase, por ejemplo, elementos, tú dirías, ¿cuántos elementos hay? 6. 6, ¿no ve? Porque son obviamente 6 países, 6 economías. Ujú. Perfecto, ya. Observación. A ver, ¿cuántas observaciones ves tú aquí? ¿Qué se ha Mm, recogido de cada economía, de cada país? el índice. Sí, el índice del clima de inversión. Perfecto, o sea, solo una observación tienes, ¿no ve? Correcto, Sí. muy bien, Natalie. Muy bien, Natalie. Entonces ya me he dicho que son datos cuantitativos. Entonces, ¿qué escala de medición crees que te he utilizado acá? A ver, si tú ya me has dicho cuantitativos, olvídate que es nominal, olvídate que es ordinal. ¿Por qué? Porque esas están reservadas para las cualitativas, básicamente, ¿no ve? Entonces aquí hay escala de intervalo o de razón. ¿Cuál dirías que es? Si no estoy mal, sería de intervalo. Sí, sí, porque a través de un índice que como ves el peor 45 y lo mejor quizás 75, hay Ujú. una posición, ¿no ve? De cada economía en este intervalo, ¿sí? Ahora, gráficamente, alguien te podría decir que también es de razón, podría ser de razón por lo que dice distancia al mejor, ¿no ve? O sea, debe ser por la gráfica, básicamente, si tú numéricamente restarías, por ejemplo, este punto menos este punto, podría ser que podrías indicar que es una escala de razón, porque estás utilizando resultados a través de una relación numérica, Sí. ¿no? Restar, dividir, etcétera. Pero sí, tal cual lo ves, sí puede ser considerada una escala de intervalo, ¿ya? Muchísimas gracias, Natalie. Perfecto, estás muy bien ubicada en tu respuesta. Te agradezco. Arces, ¿no? ¿Tu apellido? Sí. Ya te he hecho más preguntitas a ti, entonces te vamos a poner 25, ¿ya? A ver, tenemos otro. Dice, Bolivia saldo de la deuda externa y tasas de interés promedio efectiva a fines de junio de los años indicados, ¿no? A fines de junio de los años indicados. Entonces tenemos un dato, ¿sí? Que es el saldo de la deuda externa, fíjense, hasta el 2015. Obviamente es una composición de la deuda externa. ¿A quién le debemos? ¿No? De un total de 5.893 millones de dólares. Como ven, hasta el 2015 le debemos mucho más a organizaciones como la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, que a la China, ¿no ve? O sea, si bien dicen, ¿no? Que harto han venido los chinos, numéricamente y en cifras hasta el 2015 no era tan cierto, ¿no? O sea, hay planes o había planes, pero no nos hemos vendido a China del momento, le debemos más a otras fuentes. Y ahí están las tasas de interés que nos han dado en 2 años, ¿no? Comparativamente 2014 y 2015. Tú que puedes ver que China obviamente tiene tasas de interés más altas, ¿no? Que incluso los organismos multilaterales. En fin, a ver, primero que nada, ¿en qué tipo, sí, de recolección de datos se ha hecho esto? Utilizando datos, perdón, ¿en qué tipo de corte, perdón, datos de corte transversal o series temporales? A ver,
ya está acabando el tiempo, lo dejamos a alguien concreto. Ya acabó el tiempo. A ver, última pregunta. ¿Quién quiere responder esto? Dicen transversal. Transversal. A ver, ¿a qué te refieres concretamente del cuadro? ¿A saldo o tasas de interés? A saldo. A saldo, ¿no ve? O sea, en esta tabla hay doble jueguito, ¿no ve? Es transversal en la parte del saldo y serie temporal, ¿en qué parte sería? En la En tasa de tasa de interés. interés. La tasa de interés, sí, perfecto, ¿no? Sí. En la tasa de interés porque tienes dos momentos en el tiempo, ¿no? Dos momentos en el Hay tiempo. dos tiempos, sí. Exacto, para recolectar. Entonces, este ejemplito venía doble, ¿no ve? A ver, tú que me has respondido la pregunta voluntariamente, viendo el cuadrito y demás, ¿son datos categóricos o cuantitativos? Datos categóricos. A ver, ¿por qué? Estás midiendo millones de dólares saldo de deuda externa, tasas de interés. ¿Será que son cualitativos o categóricos, como dices? ¿Qué estás midiendo? Tienes que ver el título. Deuda externa en millones de dólares. Tasas de interés, obviamente en porcentaje. ¿Será que eso es categórico? ¿Será que eso es cualitativo? Entonces sería casos cuantitativos porque son los valores numéricos lo que se mide. Exacto, están midiendo algo, ¿no? Exactamente, hacen una escala de medición. En términos de escala de medición, ¿qué dirías entonces que es? ¿De razón o de intervalo? ¿Escala de intervalo o escala de razón? Si son La escala de razón. Ya, escala de razón en la parte de tasa de interés, porque tú utilizas, ¿no ve? Cuánto ha crecido la deuda y sacas una tasa, ¿no ve? Sabemos cómo se saca una tasa de interés, ¿no? Bien, en esta parte quizá una escala de intervalo nomás, ¿no? En la parte del saldo, en la parte del saldo como tal. ¿Sí? ¿Está bien? Bien, perfecto, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Valentina Prado. Ya, gracias Valentina Prado. Había una persona que respondió también esto de la diferenciación, ¿en qué parte era? Lo dijo, escuché una voz más. ¿Quién era? Me dice. Al mismo tiempo que Valentina estaba respondiendo, escuché una voz de otra compañera. Yo dije cuantitativo. Sí, sí, tu nombre, para que te ponga algo. Melissa Fuentes. Melissa Fuentes, ya te voy a poner 10 puntos, ¿ya? Gracias, Melissa. Bien, entonces, por si acaso, ya hemos finalizado nuestra sesión. Ahorita vamos a cortar. Quedaban algunos ejemplitos más, 2, 3. Y ya la última parte del tema, como van a ver en su archivo PDF, tanto del texto como de las diapositivas. La próxima clase sí ya vamos a tener actividad evaluativa de este tema. Entonces, fíjense, faltan unas 3 diapositivas. Terminen de leerlas, por favor. Y el día sábado, entonces, vamos a tener una evaluación diagnóstica de este primer tema. ¿Ya? Entonces, esperemos que tengamos ya habilitado el Moodle directamente para ICO. Y si no, al menos la actividad evaluativa se las voy a poner para todos. ¿Ya? Para que puedan responderlo ahí en el Moodle. Vamos a hacerlo vía Moodle, ¿ya? Entonces, estamos muy cerca de terminar el tema. ¿Sí? Lean todo el tema, por favor. Yo voy a hacer en la siguiente clase un repaso rápido. Muchas gracias por su atención, por su asistencia, sobre todo por su participación, a quienes lo han hecho, hasta el día sábado. Gracias. Hasta luego, Licen. Hasta Hasta luego. luego, Lice. Hasta luego, Hasta Lice. luego. Hasta luego, Lice. Hasta Hasta luego. luego, Lice.